Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad sobre los entrepisos. Y bueno, vamos a llamar a entrepisos a todo aquel elemento constructivo que, valga la redundancia, está entre dos pisos. ¿Bien? Fíjense que nosotros acá tenemos un pequeño corte donde nos está marcando lo que significa para nosotros un entrepiso. Y bueno, acá básicamente dice la definición del mismo. El entrepiso está casi siempre constituido por tres elementos principales, tres componentes principales. El primero y fundamental es el que está marcado acá en rojo, que es el estructural, es el que tiene por objeto, por función, soportar las cargas, es decir, mantenerlo estable. Después tenemos otros componentes, uno superior y uno inferior, que sirven como para rellenar y cumplen otras funciones como ser para que pasen las instalaciones, para mejorar la aislación acústica, para materializar una aislación hidrófuga, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto es lo que significa un entrepiso y es lo que vamos a evaluar en esta oportunidad. Y para eso los vamos a clasificar de acuerdo a su estructura de soporte, ¿está bien? De acuerdo a la técnica constructiva con la cual se realiza la parte estructural. Y los podemos clasificar, por ejemplo, los que están construidos en hormigón armado, los premoldeados, los entrepisos metálicos y los entrepisos de madera. Vamos a empezar entonces hablando primero sobre los entrepisos de hormigón armado, que a su vez también los podemos clasificar en losas macizas o losas de hormigón armado alivianadas. Dentro de las losas de hormigón armado alivianadas tenemos las nervuradas, el tipo casetonado y las de la marca Prenova. Bien, ahora vamos a ir hablando de cada uno de estos tipos de entrepisos de hormigón armado. Empezando por losas macizas. Bien, cuando hablamos de losas macizas son todas aquellas que están construidas con un molde donde uno vuelca el hormigón en conjunto de columnas, vigas, losa, y todo ese conjunto que dentro tiene hierros conforman el hormigón armado. Todo esto es una construcción monolítica que podemos ver acá en el corte este detallado, donde se ve en azul lo que vendría a ser la losa y la viga. Todo esto, digamos, cuando se vuelca el hormigón en los encofrados, constituye una única unidad. Pero, digamos, la parte superficial la denominamos losa y la parte lineal que soporta las cargas de la losa la denominamos viga. En este caso estamos viendo el detalle del encuentro entre una losa de hormigón armado con su viga y un muro de ladrillo hueco del 18. Es, digamos, la construcción clásica, tradicional, acá en Buenos Aires, de lo que vendría a ser un muro exterior. Bueno, con respecto a la parte estructural, es la parte de la losa de hormigón armado, bien, que en este caso, bueno, tiene 10 centímetros, y hacia abajo tenemos, como hablábamos antes, los componentes inferiores, los elementos inferiores. En este caso hay un cielo raso, que eventualmente, si esta losa fue construida con moldes tipo fenólicos, el tipo fenólico negro, que tienen como un film como para que quede bien lisito, eventualmente este cielo raso puede no estar y queda el hormigón a la vista. Acá en celestito están representados los hierros que están dentro del hormigón, ¿no? Es por eso que es hormigón armado, armado de armadura de hierro. Bueno, sobre la losa de hormigón armado se coloca una barrera de vapor y aislamiento acústico. ¿Está bien? Esto hay distintas técnicas como para construirlo. Acá en este caso estoy proponiendo que utilicen de los tipos industrializadas que se pueden comprar, lana de vidrio de alta densidad de la marca Isover, o también está de Isolant, una membrana bicapa también del modelo contrapiso Acoustic. Bien, esta barrera de vapor impide que pase el vapor de agua, bien, que suba sobre la superficie, y además, si funciona como aislamiento acústico, absorbe un poco, ¿no?, la
transmisión de los sonidos a través de los sólidos. Esto, digamos, es lo que correspondería que se colocara. Eventualmente también, en algunos casos directamente se pone un nylon, es un plástico negro y a otra cosa. Pero lo conveniente es que no solo funcione como barrera de vapor, sino que también funcione como aislante acústico, para que no se sienta tanto el ruido de los pasos, el movimiento de los muebles del piso superior sobre el inferior. Bueno, sobre la barrera de vapor tenemos que colocar un contrapiso que sirve de relleno, en algunos casos para dar pendiente, si estuviéramos por ejemplo en una cubierta, para darle pendiente al solado, digamos al revestimiento superior, para que el agua escurra hacia la rejilla. En el caso de entrepisos no se necesita que tengan pendiente porque se supone que no va a llover, digamos, dentro de 2 pisos. Aquí una de las diferencias principales con las cubiertas. Este contrapiso también, digamos, no solo sirve de relleno, mejora la aislación térmica, aislación acústica, etc., sino que se utiliza también, por ejemplo, para el pasaje de instalaciones, ¿no? Como las cañerías eléctricas o de gas, eventualmente pueden pasar dentro de este contrapiso. Este contrapiso está materializado con un hormigón pobre. Un hormigón pobre significa que está hecho con cascote de ladrillo, cal, arena, digamos, tiene baja resistencia mecánica y es irregular, es decir que sobre la superficie queda una irregularidad tal que uno no puede colocar arriba de un contrapiso, por ejemplo, un cerámico, un porcelanato. Hay que hacer arriba del contrapiso una carpeta niveladora, ¿bien? En donde va a quedar, uno hace que toda esa superficie que estaba rugosa quede como más lisita para que después uno arriba pueda aplicar el adhesivo para el solado, la mezcla adhesiva, que acá bueno, no está indicada, pero digamos, porque es un elemento secundario, y arriba puede entonces colocar el cerámico, porcelanato, el solado. Bueno, en este caso también hay un zócalo contra la unión con el revoque de la pared. Debajo en el cielo raso, cuando se junta con el revoque superior, es conveniente siempre colocar una buña. ¿Por qué? Porque todos estos entrepisos, estos elementos superficiales, cuando uno los carga, cuando hay movimientos, cuando hay dilataciones por temperatura, etc., existen movimientos que producen fisuras o microfisuras. Si uno coloca estas buñas, eventualmente estas microfisuras, estas grietas, se van a producir por estas buñas y no se van a notar. Aparte, queda mejor que con una terminación más refinada. Bueno, nosotros acá en la estructura, en la viga de hormigón armado, sobre el lado exterior, ¿no? Este es el lado exterior y este es el lado interior, eso creo suponer que se han podido percatar sin necesidad que se los explique, pero entre la estructura y el ladrillo, acá hay que dejar, o habría que dejar, una junta de dilatación. Esto que está acá es una pequeña junta de dilatación para que los movimientos que se produzcan en la estructura no incidan sobre el frente de la propiedad, generando grietas. Bueno, estos son, digamos, como las partes principales. Acá tienen, bueno, los distintos, hay obviamente una aislación hidrófuga sobre el lado exterior, compuesta por un mortero de cemento impermeable. Esto después ya lo veremos más adelante cuando veamos aislaciones hidrófugas. Con respecto a estos entrepisos de losas macizas, losas de hormigón armadas monolíticas, tiene, como todo sistema constructivo, tiene sus pros y sus contras. Con respecto a una de sus principales ventajas y por las cuales uno de los sistemas constructivos más utilizados, es porque son rígidos y resistentes. Rígidos porque tienen capacidad de soportar cargas sin deformarse demasiado. Y además, resistente. Pueden soportar cargas ampliamente. Después tenemos durables, ¿tá? Son casi eternos. Eterno no hay nada, pero tiene una larga vida útil, ¿tá? Con bajo mantenimiento. Acá venía la siguiente de las ventajas, ¿no? Bajo mantenimiento. Una vez que uno lo construye, no es como de pronto estructuras que están compuestas por hierros o por madera, que hay que realizarle un determinado tipo de mantenimiento
para que tenga una larga durabilidad. Y después, con respecto a todo lo que es estructura de hormigón armada, al ser rígida y al ser resistente, requiere, digamos, secciones relativamente pequeñas. Fíjense, si yo miro acá esta estructura de hormigón armado, tiene como mucho aire, o sea, digamos, no está lleno esto de paredes que tienen que sostener. Yo puedo tener una estructura independiente de los muros, donde me da una mayor versatilidad a la hora de después de distribuir las funciones y eventualmente hacer modificaciones. ¿Qué significa esto? Supongamos yo acá tengo este edificio. Fíjense que yo, para sostener al edificio en sí mismo, la estructura de este edificio, no requiero de muros. No hay muros acá que estén soportando cargas. Con lo cual yo después las paredes puedo colocarlas donde quiero, y puedo colocar algunas sí, otras no, puedo poner grandes ventanales. Da una mayor versatilidad de usos, que la estructura sea independiente de los herramientas que la componen. Bueno, con respecto a desventajas, me queda todavía una ventaja más, que es una buena resistencia al fuego, tiene una buena durabilidad con respecto al tiempo que puede llegar a resistir el fuego, lo suficiente como para que se puedan evacuar a las personas, y eso no es para nada una buena ventaja que no habría que despreciar. Y las desventajas tienen una incidencia del peso propio alta. Cuando uno dice que son pesados, ¿qué significa pesado? Es eso, que hay una incidencia del peso propio en la carga muy grande. Por más que uno lo ve y dice, bueno, es puro aire, no parece tanto, sin embargo, las estructuras de hormigón armado son pesadas, relativamente, ¿no? Relativa al peso, a la carga total del edificio. Después, otra de las desventajas de estas losas armadas, macizas, es el tiempo que lleva toda la preparación de los encofrados. Los encofrados son los moldes donde uno viene después con la hormigonera y vuelca el hormigón, que es como una pasta, ¿no? Que se vuelca y después se endurece. Bueno, todo ese proceso de andamiajes y encofrados lleva mucho tiempo. Es una construcción comparada con otras lenta. Y después, otra de las desventajas que, por ejemplo, para pequeñas obras, para pequeñas casas, estos tipos de mano de obra con encofrados que requieren carpinteros, dobladores, etc., hace que el costo también aumente, porque lleva tiempo y la mano de obra lleva plata. Bueno, y esa es otra de las desventajas, ¿no? Donde para pequeñas obras son más costosos que los premoldeados, los prefabricados que vamos a ver después, que tiene una construcción un poco más rápida. Y por último, una de las últimas desventajas que vamos a ver es la baja aislación térmica y acústica también, transmite mucho el sonido, pero bueno, acá creo que puse solo aislación térmica. Eso significa que transmiten el calor. Si hace mucho calor en el exterior, se transmite a través de las losas, de la misma losa, de las mismas vigas, de las columnas. Tiene un coeficiente de transmitancia térmico alto. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a la siguiente técnica constructiva, que son entrepisos de hormigón armado también, pero en este caso conformados por losas alivianadas, en donde uno busca técnicas para bajarle este alto peso propio que veníamos antes diciendo que era una de sus desventajas. Bueno, empezando por las losas nervuradas. Las losas nervuradas, fíjense acá, están compuestas por lo que se conoce con el nombre de nervios, que son como si fuesen muchas pequeñas vigas. Eso hace que le da como una inercia propia a un elemento estructural que es netamente superficial, pero sin embargo todos estos pliegues, todas estas pequeñas vigas le dan una inercia que le da a su vez una capacidad de resistir a la flexión, es decir, le aumenta la rigidez, y eso hace que uno logre mayor capacidad de soportar cargas, mayor resistencia, con una menor incidencia del peso propio, de la carga propia.
Esto, digamos, tal vez se lo puedan imaginar, se pueden imaginar que todo esto tiene una mayor rigidez que si la losa fuese directamente, como si fuese así horizontal, una losa derechita, plana, sin ningún tipo de relieve, sin ningún tipo de serrucho. Entonces, todo esto que está acá, estos vacíos que se van formando acá, uno los tiene que materializar con algo, porque vieron que el hormigón armado, como les decía antes, es una mezcla que uno vuelca y necesita un molde. Entonces, para que tenga esta forma, la losa de hormigón armado, yo le tengo que dar un molde que tenga esta forma. Entonces, ¿cómo hago ese molde? Bueno, ese molde hay varias formas de hacerlos. Básicamente, la más utilizada hoy en día es a través de estos ladrillos de poliestireno expandido de tipo isoblock. Estos vienen así, es del Telvopor, también conocido con el nombre de Telvopor, la marca comercial. Entonces uno va poniendo estos bloques, no son ladrillos, estos bloques cada 50 centímetros en forma aproximada, y eso, el poliestireno expandido tiene muy bajo peso propio, muy baja carga propia. Entonces eso hace que en el conjunto baje la incidencia de la carga propia por sobre la carga total del edificio. Bueno, todo esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Veamos las buenas. Una de sus principales ventajas es que es una muy buena solución para grandes losas armadas en un solo sentido. Fíjense qué significa en un solo sentido. Cuando nosotros veíamos antes losas armadas de hormigón armado macizo, esas losas podían apoyar en sus 4 bordes, ¿no? Porque uno puede distribuir los hierros para que vaya a sus 4 bordes, entonces distribuye las cargas en todo su perímetro. En este caso de losas nervuradas, que es a través de nervios, estos nervios tienen un solo sentido, tienen una sola dirección. Es decir, que esta losa va a apoyar solo en 2 de sus bordes en vez de 4 de ellos. Entonces, para cuando yo tengo que armar una losa y que apoye en solo 2 de sus bordes, bueno, puedo utilizar este sistema constructivo que es muy beneficioso en estos casos. Con respecto a la luz que cubre, luz es la distancia entre apoyos. Puede llegar a cubrir entre 8 y 10 metros. No sé si antes vimos en losas macizas, pueden cubrir 5, 6 metros. Esa es como la longitud, una separación sana entre apoyos para losas armadas en 2 direcciones de hormigón armado. ¿No? Una losa de 6 por 6, esto hablando de antes de las losas macizas. No me acuerdo si está eso escrito o no, no está, pero podrían incluirlo, que es muy útil saberlo, ¿no? Una losa de hormigón armado maciza, armada en las dos direcciones, que puede apoyar en sus 4 bordes, hasta 6 metros por 6 metros serían medidas sanas. En losas armadas nervuradas, que están en una sola dirección, esa longitud, esa dirección de los nervios, pueden llegar a tener hasta 8 y hasta 10 metros incluso. Y por último, al ser alivianadas, ¿no? Se reduce la cantidad de material, porque yo saco material del hormigón, digamos, lo que antes era macizo, es como si yo sacara ese material y lo cambio por algo más liviano, como el poliestireno expandido. Entonces tengo menor cantidad de material. Después, desventajas, obviamente, generalmente mientras más ventajas hay, más caro es después, ¿no? Es costoso y duradero el tema del armado de los moldes. Si imagínense, antes nosotros teníamos que armar todos estos encofrados para la losa maciza de hormigón armado, me llevaba mucho tiempo. Ahora no solamente tengo que armar el encofrado horizontal plano, sino que además tengo que colocar todos estos bloques alivianadores, que pueden ser o de poliestireno expandido o de ladrillo cerámico tipo techo, se conoce, o tipo sapo. Hay que sumarle un tiempo adicional, es decir, es más lento aún todavía, y además que tiene como un montón de pequeñas vigas, ¿no? Que hay que ponerle el hierro, los hierros, etc. Bueno, después otra de las desventajas es que
Antes las losas macizas requieren en todo su conjunto unos 20 centímetros, entre la losa de hormigón armado, el contrapiso, la carpeta, etcétera. Todo ese paquete en la losa maciza de hormigón armado tiene que tener como mínimo 20 centímetros y generalmente anda por ahí. En cambio, estas losas nervuradas, el espesor aumenta considerablemente, 30, 40, 50 centímetros, todo el paquete losa. Y después tenemos todo el material todo lo que nos ahorramos de hormigón armado. Después tenemos desperdicio con respecto a, por ejemplo, los ladrillos, estos huecos cerámicos, porque todo esto al fin y al cabo es material de relleno, no tiene capacidad estructural ni el poliestireno expandido ni el ladrillo cerámico. Solo cumple una función de molde para que se conforme valga la redundancia, esta forma de la losa nervurada. Todo lo que venga acá adentro es relleno. Si no, yo tendría que armar moldes con encofrados, con fenólicos, etc., pero me llevaría una eternidad. Lo que me estaría ahorrando en material lo gastaría en mano de obra. Bueno, vamos ahora a ver algo muy parecido, con la única diferencia de que estos nervios que veíamos antes, en vez de estar armados en un sentido, están armados en los dos sentidos, ¿no? Y conforman lo que se conoce con el nombre de casetonado. ¿Qué es el casetonado? Bueno, es una técnica constructiva para losas de hormigón armados, donde se quita material de esta misma losa y se generan nervios, como si fuesen vigas, en los dos sentidos, aumentando obviamente mucho más la rigidez que el sistema anterior, ¿tá? Porque ahora las cargas se distribuyen a los cuatro bordes, en los cuatro sentidos, pero obviamente va a tener sus pros y sus contras, ¿tá? Veamos esos pros y sus contras. Tenemos como la principal de las ventajas: al aumentar la rigidez, tiene mayor capacidad de cubrir más grandes luces, ¿bien? Longitudes entre apoyos. Por ejemplo, podemos cubrir hasta losas armadas en dos direcciones de 12 metros por 12 metros. Antes nosotros con las losas nervuradas podíamos cubrir una longitud de 8 metros en el sentido de armado. En el otro sentido, digamos, en el sentido perpendicular al sentido de armado, uno puede tener cualquier longitud, ¿no? Porque al fin y al cabo uno va colocando nervios uno al lado del otro hasta 40 metros puedes cubrir, mientras haya apoyos cada tanto, ¿no? Obviamente. Ahora nosotros acá, en estas losas tipo casetonado, que son armadas en dos direcciones, se pueden cubrir hasta 12 metros. Y bueno, al igual que antes, todo este material que uno sacó, todo este vacío que uno generó, lo que vendría a ser comparado como si yo quisiera hacer toda esta losa en forma maciza. Supongamos que digo, yo quiero hacer una losa de 12 metros por 12 metros maciza. ¿Por qué? Porque quiero losas sin vigas. Bueno, querés hacerla, hacela. Pero eso va a requerir de mucho material y de mucho hierro. Y va a ser, obviamente, comparativamente, debería ser más caro que esto. Pero bueno, habría que hacer el balance de los pros y los contras, porque a veces conviene una cosa y a veces conviene la otra. Veamos entonces ahora las desventajas. Ni que hablar el costo y la durabilidad, el tiempo que lleva el armado de estos moldes, ¿no? Generalmente hay sistemas prefabricados que uno ya puede comprar, compra los moldes donde uno, digamos, después le coloca como un desencofrante para que no queden pegados. Entonces uno tiene que comprar estos sistemas de moldes o se las rebusca como para fabricarlos por su propia cuenta, pero lleva tiempo y plata, ¿correcto? Todo este armado de moldes mucho más que incluso que la losa nervurada. Bueno, al igual que la losa nervurada, ocupa mucho más espacio que si yo la hiciera maciza. Si la hago maciza de hormigón, supongamos que en esta que son nervuradas me ocupan 80 centímetros, una losa maciza capaz que me ocupa 30 centímetros, solo la parte de hormigón. Pero bueno, la otra, la casetonada, tiene mucho vacío, entonces requiere más espesor, ocupa más altura.
en la arquitectura, eso también es costo. Después hay algo extraño con este tipo de sistema constructivo. Bueno, extraño, es el tema del sonido en sí mismo, en donde se generan molestias acústicas por la reverberación y el eco y como que retumba. Se produce como una resonancia cuando hay grandes multitudes debajo de estos techos, como por ejemplo si yo tengo por ejemplo un hall de acceso grande con una altura más o menos 3-4 metros y tengo mucha gente, hay como un retumbe, como una resonancia, porque el hormigón armado, digamos, no absorbe el sonido tampoco, que es bastante molesto. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de losas alivianadas, ahora en un sistema constructivo patentado por la marca Prenova, acá en Argentina, que es el conocido sistema por el sistema de las pelotas, así, ni más ni menos. Cómo vas a construir la losa ahí con las pelotas, se llama. En donde uno, dentro del hormigón armado, antes de volcarlo, ¿está bien? Antes de volcarlo, se colocan estas esferas, vamos a llamarlo mejor aún, estas esferas plásticas, que al fin y al cabo son esferas plásticas rígidas de plástico, que tienen aire adentro. Entonces, este aire produce en nuestras losas, ¿ven? Yo acá, esto sería como el corte de las losas, hay del tipo esférica y del tipo disco. Es como decir, yo puedo tener una esfera y algo que es así tipo como un disco, ¿está? Como un disco pero tipo pelota, como si fuese una pelota aplastada. Entonces esto lo que hace básicamente es baja la carga propia de la losa. Yo a la vista lo voy a ver como si fuese una losa maciza, pero en la realidad adentro hay aire. Bueno, este sistema constructivo, obviamente como todos, tiene sus pros y sus contras. Empezando por las ventajas, cubren desde losas comunes de 5 metros hasta 16 metros armadas en ambos sentidos. ¿Está bien? O sea, es una muy buena técnica para construir losas de hormigón armado alivianadas. Incluso, digamos, estas esferas vienen de diferentes tamaños. Mientras más grande es, mi losa ser de mayor envergadura y de mayor capacidad de resistir deformaciones y cargas. Es más liviano que otros sistemas. Es un sistema en sí mismo liviano con respecto a la baja incidencia de la carga propia, ¿no? No necesita encofrados complejos, como hablábamos antes con respecto al corsetonado. Es más fácil colocar estas esferas, o sea, es decir, uno hace el encofrado inferior, hay que hacerlo siempre, ¿no? La parte que va a sostener la losa. Si yo tengo que hacer corsetonado, después tengo que hacer todas estas cosas raras y que llevan tiempo. En cambio en las esferas uno pone una malla metálica, es como una armadura acá de hierros que está armada en los dos sentidos, que forman estos cuadrados, que eso hace que uno, digamos, pueda sostenerlas, estas esferas, ¿no? Para que no se empiecen a mover, digamos. Uno tiene que buscar alguna técnica como para que esto quede quieto. Entonces se colocan mallas, hierros, ¿no? Abajo y arriba, se atan y después uno viene con la hormigonera y vuelca el hormigón y a otra cosa mariposa. Después, bueno, no se necesitan vigas a la vista, es decir, que yo puedo tener todo este sistema constructivo sin que esté sostenido por vigas perimetrales. Sí hay sectores donde estas esferas no están y se coloca mayor cantidad de armadura, que sería como una especie de viga, nada más que está metida dentro de la misma losa. Es como que el sistema losa y viga se mimetiza en un único elemento, en un único componente. Y después, bueno, estas esferas mejoran la aislación térmica, ¿está bien? Y también la acústica, porque aumento el espesor del paquete losa y tiene más aire, entonces tiene mayor capacidad de absorber. Transmisión del sonido por sólidos y este aire también es un buen aislante térmico. Desventajas, obviamente, mientras más ventajas tenga, más costoso es. Es
esto no lo podemos evitar. Si hubiese un sistema constructivo que fuese pura ventaja y no fuese caro, sería el único sistema constructivo que hubiese. ¿Está bien? Es por eso que hay distintas técnicas constructivas para distintos tipos de formas estructurales. Es costoso, ¿tá? El sistema, estas esferas, son caras. Después tenemos que la mano de obra, todo lo que vimos antes, se puede construir con la mano de obra tradicional, con lo que todos, la mayoría de los operarios conoce y sabe manejar. En cambio, ya en este tipo de construcción industrializada, digamos, donde hay un patentamiento del sistema, tiene que cumplir ciertas normas, ciertas especificaciones que tienen que cumplirse a rajatabla y la mano de obra debe conocerlas. ¿Está bien? Las personas que colocan, que arman todo esto, tienen que saber cómo. Bueno, vamos ahora, todo lo que vimos antes es construcción in situ. In situ significa en el lugar, que el hormigón se vuelca en estado pastoso y uno después tiene que esperar que fragüe, que endurezca. Ahora vamos a pasar a los entrepisos prefabricados, premoldeados. Son aquellos donde parte de estas losas se construyen en fábricas y después uno traslada esas partes que se fabricaron en una fábrica, valga la redundancia, y las va trasladando y la coloca en obra. ¿Está bien? Todo lo que vimos antes se hace directamente a pie de obra. Ahora hay cosas que se arman en otro lado y se traen y uno lo va construyendo, lo va colocando. Y vamos a ver en este caso 3 técnicas constructivas para hacer estos premoldeados. La primera de ellas, las viguetas, que es la más utilizada, por lo menos acá en Argentina, que es este sistema que es como si fuese una vigueta, no sé cómo llamarlo, es como si fuese un elemento prismático tal que una de sus dimensiones predomina sobre las otras dos, como para no llamarlo palo, en donde estas viguetas vienen de distintas longitudes y las puede colocar entre apoyos y después con distintos tipos de rellenos materializa el componente losa, el paquete losa completo. Después tenemos ahora vamos a ver cada uno de estos sistemas en forma particular, ¿no? Ahora los vamos a nombrar. Después tenemos losas huecas, también conocidas como viguetón, sí, como si fuese el reggaetón, pero como vigueta, ¿tá? Como una viga que está bailando reggaetón, sería así, se conoce con el nombre de viguetón, lo pueden buscar en internet así. O también loseta, particularmente yo siempre en la obra siempre lo llamábamos loseta y después me enteré que éramos los únicos que lo llamábamos así, pero en la jerga cotidiana, por lo menos acá en Buenos Aires, si uno dice loseta ya sabe que está hablando, pero si lo buscan así no lo van a encontrar. Bien, lo pueden llamar entonces losas huecas o viguetón, que al fin y al cabo son como franjas de losas macizas alivianadas, que tienen vacíos, ven acá, que tienen como unos agujeros para bajar la incidencia de la carga propia, y entonces uno compra tantas losetas y viene con la grúa, las coloca y a otra cosa. Pasamos a la última, que ya es un sistema de losa premoldeada, prefabricada, industrializada, patentada, de la marca Cervelú, que también es como si fuese una losa hueca pretensada, al fin y al cabo conceptualmente es lo mismo, nada más que está materializada a través de un perímetro de hormigón armado, tiene hierros en los bordes y en el interior tiene poliestireno expandido. ¿Está bien? Entonces esto conforma el sistema constructivo de losa alivianada patentado con el nombre de la marca Cervelú. Bien, veamos un poquito cada uno de estos sistemas, empezando por el sistema de viguetas. Acá vamos a ver ahora un corte del mismo, donde podemos ver en azul la parte, lo que vendría a ser la vigueta en sí mismo, que es lo que uno compra industrializado, premoldeado, que va a ir de apoyo en apoyo, que en el apoyo puede ser o una viga o un muro,
Y acá la parte rayada, que está también en azul, no sé si se llega a distinguir, es una capa de compresión también de hormigón armado macizo que conforma junto con la vigueta toda la parte estructural del sistema constructivo, de todo este paquete. Es decir, yo en obra vengo, coloco una vigueta, otra vigueta, bien, coloco las viguetas, entre medio de las viguetas coloco los bloques de relleno, que en este caso está dibujado el de poliestireno expandido, y acto seguido se vuelca el hormigón. El hormigón armado, a esto acá se coloca también una malla de hierro, en realidad es para distribuir las cargas nomás, una armadura muy finita, y esta capa de compresión y las viguetas conforman la parte estructural de este sistema constructivo. El bloque de poliestireno expandido sería como el relleno, sería como el molde. Bueno, y después tenemos los mismos componentes que vimos en el sistema de losas macizas. ¿Está bien? Del lado de abajo tenemos un cielo raso aplicado acá. Cuando tenemos bloques de poliestireno expandido, sí o sí tenemos que colocar un cielo raso aplicado porque estéticamente, digamos, no queda bien. Tampoco si hubiésemos colocado estos bloques pueden ser de ladrillos cerámicos. A esto hay que colocarle un cielo raso. Después del lado de arriba también tenemos la barrera de vapor y aislamiento acústico, de las mismas características que vimos antes con la losa de hormigón armado macizo, el contrapiso, la carpeta y el solado. Los elementos, digamos, son similares a los anteriores, lo que cambia es la parte estructural, ¿verdad? La parte de la capa de compresión de hormigón armado, la vigueta y el molde, que en este caso sería el bloque de poliestireno expandido. Al igual que como antes la viga sobre el muro tenía que tener una separación, una aislación, no una aislación, sino una junta de dilatación, acá también hay que dejar una separación, una junta de dilatación siempre del elemento estructural con respecto a la pared para que no se produzcan grietas. Acá estas viguetas no están apoyando en esta pared, ¿tá? Porque estas viguetas van en el otro sentido, van en el sentido perpendicular. En el caso de que estuviese apoyando en una pared, estaría apoyando en las paredes que no corresponden a este corte, que son las que están de este lado y las que están del otro lado, ¿tá? Miren acá mis dedos. Acá las viguetas están yendo para allá y para acá. Entonces apoya en el muro que está atrás mío, no apoya en el muro del costado. Este sería como el muro del lateral. Pero sin embargo siempre estos muros tienen una vía de encadenado perimetral para atadura, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Supongamos que yo del otro lado tuviese un muro de ladrillo hueco portante, que no es lo que está dibujado acá, pero supongamos que lo hubiese, también tendría que colocar una viga de encadenado, como una viga de hormigón armado, para que las viguetas no apoyen directamente sobre el ladrillo. ¿Está bien? Se tiene que distribuir la carga sobre la pared, ¿está bien? Para que no genere como tensiones de la vigueta concentradas en un punto, ¿tá? Para que se distribuyan, estas viguetas tienen que apoyar sobre vigas de hormigón armado. Bueno, ¿algo más con respecto a esto? Creo que no. Vamos a ver ahora un poquito siguiendo sobre las viguetas. Vamos a ver algunas opciones de estos bloques de relleno, que es importante saber que hay distintos modelos con distintas alturas, porque estas alturas, mientras más alto sea este bloque, más capacidad de resistir a las deformaciones va a tener, ¿también? Más rigidez. A su vez va a tener más resistencia el combo capa de compresión, viguetas, ¿también? Eso va a generar, si el bloque es más alto, más resistencia. Estos bloques de poliestireno expandido tipo isoblock vienen de 42 centímetros. Estos 42 centímetros están calculados para que uno las viguetas las coloque cada 50 centímetros. ¿Está bien? Entonces es fácil en obra construirlo. Cada van 2 viguetas por metro.
Y bueno, las alturas son variadas, van desde los 10 centímetros hasta los 20, y el largo del bloque, el largo, es decir, esta medida que viene de acá hasta acá, es de 1 metro. ¿Está? Y después tenemos la otra técnica constructiva para los moldes, que es el ladrillo hueco cerámico de techo, conocido también con el nombre de ladrillo sapo, ¿tá? Porque si miran acá van a ver que el costado del ladrillo parece como que tiene cara de sapo. ¿Tá? ¿Ven? Miren. ¿Ven que pongo cara de sapo y se parece al ladrillo? Bueno, supongamos que se lo pueden imaginar, pero bueno, así es. Y si no se lo imaginan, será vuestro problema. Bueno, las medidas del ladrillo hueco cerámico de sapo, los anchos, creo que hay acá por lo menos en Buenos Aires, hay dos modelos que van de 38 a 42. Eso depende también de la forma en la cual tiene el encastre y de acuerdo a cómo sea la vigueta. ¿También? Básicamente los dos ladrillos que se manejan acá tienen estas medidas, los fabricantes que hay acá, que al fin y al cabo también las viguetas van cada 50 centímetros. ¿Tá? El ladrillo no cubre todo, hay una distancia interna. Bien, fíjense acá, se está viendo en planta, hay una distancia interna entre los ladrillos. Y el largo, esto sí, por lo menos acá, lo que he visto, lo que se consigue en Buenos Aires, es decir, la medida esta que está acá, el largo lo llamo a la profundidad, le podríamos decir, a esta medida que son 25 centímetros. ¿Tá? Este es el ancho, que tiene un promedio de 40, el alto que hay de 11 y de 13, y el largo que es de 25. Bueno, ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas constructivos, empezando por el de viguetas. Una de las principales ventajas que tiene cuando yo lo construyo con este poliestireno expandido, que tiene una muy buena aislación térmica. Si yo tengo una buena aislación térmica, tengo ahorro de energía ya sea de calefacción o aire acondicionado. Eso es cada vez más importante. Después, con respecto a la mano de obra, es una mano de obra sencilla. No se necesita grandes conocimientos de maestros mayores de la construcción para, obviamente sí, no voy a poner yo con mis amigos a construir esto porque vamos a hacer desastres, pero la construcción tradicional sabe hacerlo, lo puede hacer. Después es un sistema relativamente económico, al no tener que utilizar encofrados ni armaduras extrañas, todo lo que vendría a ser los hierros y los doblados de armaduras, no necesita hacerse como se hacen en todos los sistemas que hemos visto antes, por lo cual es económico y pueden llegar hasta cubrir hasta 7 metros de longitud. Hay viguetas que vienen hasta 7 metros de longitud, incluso creo que hay más, pero ya no son muy recomendables. Pero esto como si fuesen las losas nervuradas. Es un sistema muy parecido al sistema que vimos antes de losas nervuradas. La única diferencia que les diría que es que la losa nervurada se hace en obra y los nervios se hacen en obra, y a cada uno los construye con viguetas y se ahorra el encofrado inferior. ¿Está bien? Y después estas viguetas son fáciles de cortar. Usted me dice, ¿qué? ¿La corto con la mano? No, está bien, hay que cortarla con una moladora o la puedo comprar ya fraccionada directamente desde el corralón. Yo puedo llamar y decir que me manden las viguetas con las longitudes que uno quiera. De hecho vienen de diferentes longitudes, pero si no coincide justo con la longitud que uno quiere, la puede cortar sin ningún problema. Cosa que no va a suceder, por ejemplo, después cuando veamos, por ejemplo, las losas huecas. Bueno, desventajas, con respecto a la resistencia al fuego, ustedes saben que el poliestireno expandido tiene una alta capacidad de inflamabilidad, ¿está bien? No tiene ningún tipo de resistencia al fuego. Después, contra, por ejemplo, lo que veíamos antes de las losas de hormigón armado macizo, si le poníamos un fenólico, que uno podía evitarse ese cielo raso. Acá no nos podemos evitar el cielo raso. Lo mismo, por ejemplo, en las casetonados
En los casetonados, si los moldes están buenos, están bien hechos, uno lo puede dejar a la vista. En cambio, acá no. Acá el poliestireno expandido o el ladrillo tipo sapo no queda bien. Y después, bueno, lo que hablábamos antes, estos cielos rasos, que uno los tiene que colocar, no son tan sencillos. Porque si yo tengo una alta irregularidad del lado inferior, y si yo quiero colocar un cielo raso aplicado, es decir, que quiero agarrar con la cuchara y tirarle y que agarre con un revoque, no es tan sencillo, porque, por ejemplo, el poliestireno expandido no tiene una alta capacidad de absorción. Entonces es difícil que se quede pegado, entonces hay que poner como una malla, hay que después revocarlo, ¿no? Aplicarle el cielo raso, y como que al tener que darle un alto espesor para poder absorber toda esa irregularidad, lleva mucho tiempo después, por ejemplo, para que seque, y el tiempo es plata, ¿no? Bueno, esto con respecto a algunas de sus desventajas. Otras desventajas que tiene, por ejemplo, el poliestireno expandido, hay que tener en cuenta el peligro que hay durante la ejecución a la hora de que alguien lo pise sin querer, cuando uno está armando estos moldes. Cuando uno hace una losa de hormigón armado maciza, tiene los encofrados, pues sostienen a las personas. En cualquiera de las losas que vimos antes, el encofrado, el molde inferior, puede sostener a las personas. Si yo coloco un ladrillo sapo o un bloque poliestireno expandido y lo piso, voy a estar en problemas. ¿Está bien? Esta es otra de las desventajas. Bueno, ahora vamos a los entrepisos con losas huecas pretensadas, o losetas o biguetón, que son, al fin y al cabo, son como estas franjas de losas macizas, como si fuese una losa alivianada, ¿no? Una losa alivianada, donde uno llama al corralón y las compra a pedido en base a las longitudes que uno necesite. Es como si ya estuviese la losa lista, lo único que tengo que hacer yo es colocarla. Acá tenemos un corte en donde, con respecto a la anterior, cambia la parte estructural, cambia la parte azul, ¿tá? Lo que antes era una capa de compresión y viguetas, ahora estoy viendo, en este caso, una losa hueca pretensada, una loseta, le voy a decir yo. Siempre la llamo así, la voy a seguir llamando así. Una loseta. En este caso, es una loseta de ancho de 30 centímetros. Ahí ahora después vamos a ver bien las medidas. En donde yo, por ejemplo, este cielo raso, ¿lo puedo tener o no? A mí particularmente me gusta, me parece que queda bien este sistema constructivo de losetas, dejando del lado inferior que se vean las uniones entre estas losetas, que le da como una especie de buña, ¿no? Una buña, son como unas rayas que se ven, y tiene una cierta rugosidad, pero le da como una textura al conjunto. Esto es cuestión depende en qué situación sea colocado. Esto es un sistema constructivo muy utilizado en industrias, ¿no? En fábricas, para hacer entrepisos en fábricas. Es muy común y no van a gastar poniendo un cielo raso. Bien. Bueno, el resto de los componentes son similares a los anteriores. Ahora vamos a ver acá lo que les decía con respecto a las medidas. La medida esta la de 30 centímetros, que en realidad tiene 29,7, pero en obra se colocan cada 30. Tenemos la de 30, la de 60 y la de 1,20 m. Esto con respecto a los anchos. Estos son los anchos que se manejan acá en Argentina. Y después, respecto a la altura, para las primeras opciones, que son las losetas comunes, por ejemplo, esta es la de 30, hay de 10 y de 12. Acá, esta, la de 30. ¿Ven? Con respecto a la altura, la de 30 es para pequeñas casas, para construcción tradicional, para losas chicas, donde uno pretende con mano de obra tradicional, siempre que esta loseta no sea muy larga, supongamos que tenga hasta 3 metros, eventualmente se puede colocar con sogas, uno puede levantarlas con sogas y las puede colocar sin necesidad de llamar a una grúa.
pero digamos se necesita por lo menos 4 personas que le estén levantando cada una de estas. Bueno, entonces veíamos el alto para las losetas de ancho 30, 10 centímetros es el clásico, ¿tá? Acá dice 95, pero viene de 10 y de 12. Ya si pasamos a las losetas de 60 centímetros de ancho, ya estas obviamente una persona común, 2 personas no la pueden levantar, ya requiere de máquina pesada, de una grúa. Vienen de un montón de espesores, ¿tá? Que van de los 10 centímetros hasta los 30. Obviamente los espesores van a depender de la longitud que tenga que cubrir, ¿tá? Fíjense, acá estas losetas de 30 centímetros hasta 5 metros. Ya las de 60 puedo cubrir hasta 12 centímetros, hasta 12 metros. Pero no por el ancho que puedo cubrir más, sino por el alto, ¿ah? Porque vienen con altos más grandes, con espesores más grandes. Eso me permite mayor rigidez, mayor luz que puede cubrir. Y también, bueno, estos mismos espesores, a partir de los 16, con respecto a las losetas estas de 1,20 m de ancho, los espesores más chicos ya no vienen, los de 10 y 12 ya no vienen, arrancan de los 16 y llegan hasta los 24. La de 1,20 m es algo muy extraño, es muy poco utilizada, pero a pedido, si uno quiere hacer, por ejemplo, una fábrica muy grande, se pueden conseguir. Bien, vamos ahora entonces a ver un poco de ventajas y desventajas de esta técnica constructiva. Pasemos. Ventajas. Y bueno, acá fíjense, tenemos a los operarios que lo están colocando a través, bueno, acá no sé si va a ver, acá está el suncho que agarra la grúa, ¿no? Hay una grúa que le está sosteniendo. La principal de las ventajas es la velocidad a la hora de colocarse. Yo llamo al corralón o a la fábrica que me manden las losetas en los camiones, contrato a la grúa, viene la grúa, agarra así y esto, 2-3 días uno puede armar una losa de 400 metros cuadrados, ¿tá? Con paciencia y con efectividad se puede hacer rápidamente, con pocos operarios, con 4 personas y además del maquinista, ¿no? 4 personas, digamos, y un capataz, esto, digamos, va como piña. Después, no necesita, vieron que antes veíamos los componentes inferiores, el cielo raso y, por ejemplo, en las viguetas que había que tener una capa de compresión, un contrapiso, etc. Yo si quiero acá, las losetas, si tengo que hacer, por ejemplo, un depósito, un lugar donde lo único que voy a hacer es colocar mercadería, cajas, yo podría tener las losetas directamente apoyadas de viga en viga. Eso sí, si yo voy caminando y salto en una loseta, la loseta se va a mover un poquitito. Pero para un depósito, si ni me va ni me viene, puedo colocarlo así, no necesita capa de compresión, contrapiso, nada de todo eso. Pero bueno, el contrapiso siempre conviene colocarlo para que no se produzca lo que le estoy diciendo. Si yo me paro arriba de una loseta en el medio y salto, y un poquito se va a mover, un poquito, no es un tablón de madera tampoco. Bien, y vienen hasta lo que vimos antes, 12 metros de largo, que es una muy buena longitud. Y otra de las ventajas, algo que no vimos como desventaja en los sistemas viguetas, y lo tendríamos que haber anotado, es que no necesita apuntalarse. Cuando uno está construyendo el sistema viguetas, acá, cuando yo estoy construyendo esto y tengo que colocar la capa de compresión, hasta ese momento, hasta que no se produzca el fraguado de la capa de compresión, el endurecimiento de todo eso, hasta que no adquiera una resistencia, toda la parte estructural, yo lo tengo que apuntalar. Apuntalar es colocar palos. A ver, ¿no tengo alguna foto con algún puntal por acá? No, bueno. Son palos que se colocan bajo las viguetas para evitar que durante la construcción de esta losa se produzca la deflexión, ¿tá?
se flexione la losa, se deforme y después obviamente, si bien no se va a caer, va a quedar mal a la vista. En cambio, las losas huecas pretensadas, las losetas o los biguetones, no necesitan apuntalarse, ¿tá? Porque ya la capacidad estructural ya la adquirió en la fábrica. Siguiente, no necesita apuntalarse. Ahora estamos viendo las desventajas. La principal de las desventajas es que requiere de máquina pesada para su colocación. Necesita que yo tengo que contratarlo, o sea, lo que me ahorré en tiempo y en mano de obra, me lo gasto contratando la grúa. ¿Está bien? Todo la que es máquina pesada es también pesada en plata. Es por eso que no es un sistema económico. Es caro, digamos. Además, la loseta en sí misma no es barata. Es construcción industrializada, pero no es, no es fabricación sencilla. Uno no lo hace en una fábrica de pastas, una fábrica de churros. ¿Está bien? Entonces, esto hace que este sistema no es económico. Para ciertas cosas no lo es y para otras sí. Cada cosa tiene sus pros y sus contras y habría que hacer la evaluación de cada uno de esos. Después, con respecto al fraccionado, es casi imposible. Se puede, lleva mucho tiempo. Es decir, yo las losetas las compro vienen las medidas chicas poner cada 20 centímetros, después vienen cada 20, cada 50 centímetros las medidas más largas. Entonces, las medidas de mis ambientes, de mis espacios, tienen que estar relacionadas con esas medidas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un dormitorio de 3 metros 0,5, digo, pero verá, la vigueta, el biguetón o la loseta de 3 metros me queda corta y la de 3,20 me queda larga. Entonces tengo que modificar a mi arquitectura para que coincidan con estas medidas industrializadas, ¿tá? Porque yo no la puedo cortar. La vigueta sí se puede cortar. En cambio la loseta es un parto, digamos, ¿no? Estaba tratando a ver si se me ocurría algún sinónimo, pero no se me ocurrió. Bueno, son difíciles de fraccionar. Veamos ahora los entrepisos materializados con el sistema patentado Cervelú, que tal como les decía antes es un tipo loseta, tal que está rellena con poliestireno expandido, telgopor, un sistema muy liviano, práctico. Ahora vamos a ir viendo sus ventajas y desventajas. Con respecto a el corte, hay que colocar, esto es como si colocara uno las viguetas, pero en vez de colocar viguetas, coloca una vigueta tal que tiene la función de molde equivalente a lo que antes era la vigueta más el poliestireno expandido, ese combo que conformaba el encofrado para que yo después vuelque el hormigón. Ahora esta vigueta con el poliestireno expandido se juntaron y se conformaron este sistema constructivo que es Cervelú. Es como si fuese una vigueta ancha, rellena de poliestireno expandido. Arriba le tengo que colocar la capa de compresión. ¿También? Es como si hubiese unido la vigueta con el bloque de poliestireno expandido. ¿Tá? Se fusionó y conformó la losa Cervelú. Arriba le coloco la capa de compresión y bueno, y después el cielo raso, etcétera, etcétera. Esto, al igual que la loseta, el cielo raso es opcional. ¿No? A mí particularmente me parece que queda bien estos tipos de losetas o biguetones a la vista del lado desde abajo, ¿no? Veamos ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas, la rapidez de la ejecución, obviamente al igual que lo mismo que vimos antes, acá incluso más rápido porque no requiere mano de obra pesada ni de 4 operarios, ¿tá? Como para levantarlo si fuesen las losetas. Obviamente todo esto viene aparejado de que son muy livianos, tiene una muy buena aislación térmica producto del poliestireno expandido que tiene adentro.
opcional cielo raso, para mí eso es una gran ventaja. Y pueden cubrir hasta 5 metros. También no son grandes longitudes, pero para viviendas alcanza, para viviendas de mediana envergadura, alcanza. ¿Está bien? Es una muy buena técnica, un muy buen sistema para, por ejemplo, para viviendas. ¿Cuáles son las desventajas? Que necesitan capa de compresión. Al contrario del sistema que vimos recién, que no necesitan que yo tenga que después volcar el hormigón para que adquiera el conjunto una capacidad estructural, acá en este tipo de losetas sí requiere esta capa de compresión para que conjunto con estas losas huecas pretensadas o losas Cervelú, para, digamos, diferenciarlas con las anteriores, conformen la parte estructural. Obviamente son caros, ¿tá? Mientras más ventajas, más caro. Y al igual que las viguetas, también requiere apuntalamiento, ¿tá? Porque esto al fin y al cabo es como si fuese una vigueta que sería como la parte que resiste a las tracciones, ¿tá? Esto creo que no lo hablamos antes cuando hablábamos de las viguetas. Cuando la vigueta se deforma, la parte de abajo se estira, se tracciona, es donde están la mayor parte de los hierros. Entonces, acá también, para que no se produzca esta deformación durante la ejecución, hay que apuntalarlo hasta que después vuelca el hormigón, espera que fragüe, que endurezca, y una vez que eso sucede, que se conforma, digamos, que está rígido todo ese conjunto, uno puede sacar los puntales, ¿tá? Los puntales no quedan para siempre. Bien, por último vamos a hablar, casi nada, sobre los entrepisos metálicos tipo steel frame y los entrepisos de madera tipo balloon frame o platform frame, que como vamos a ver estos sistemas constructivos en forma independiente, también vamos a ver steel frame. Un día vamos a hablar sobre este sistema constructivo, lo vamos a ver en forma independiente, al igual que el platform frame o el balloon frame, entrepisos de madera o entrepisos metálicos sería para nosotros ahora en esta conversación sobre el tema de entrepisos. Bueno, lo dejaremos para más adelante. Espero se haya entendido, que se haya comprendido, que no se hayan aburrido demasiado, que les haya sido útil todas estas explicaciones, y por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Nos vemos. Gracias por todo. Titi, pipi.